Ahora sí. Hola, hola. Ahí te escuchamos bien. Ahí estamos. Cuando vos me digas, Valeria, comenzamos. Te escuchamos perfecto. Bueno, perfecto. Vamos entonces a comenzar la actividad programada para el día de hoy. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Naveira, actual presidente de ASALFA, y en nombre de la comisión directiva les doy la bienvenida a esta actividad que pudimos organizar conjuntamente con la Asociación Argentina de Disfagia. En el actual contexto de pandemia, los fonoaudiólogos, y sobre todo aquellos que nos estamos desempeñando en instituciones de salud públicas o privadas, nos hemos convertido en profesionales esenciales, es decir, profesionales que cumplimos un rol esencial, ya que nos hemos encontrado ante el deber de brindar atención a pacientes afectados con COVID-19 y de evaluar y rehabilitar las secuelas que la afección les deja, con la finalidad de poder y volver a reinsertarlos en su ámbito familiar y social. Desde ASALFA, entonces, estamos convencidas que en este contexto actual, lo ideal sería que todas las instituciones pudieran contar con profesionales portadores de formación específica en este área, con experiencia y dedicados de manera exclusiva a la atención de los pacientes de internación y pacientes críticos complejos. Pero también sabemos que en la realidad esto no ocurre en muchas de ellas. Por lo tanto, con la finalidad de dar respuestas a tales necesidades, nos sentimos motivadas y tomamos la iniciativa de la organización de esta actividad conjuntamente con la Asociación Argentina de Disfagia, concibiéndola como una oportunidad para ayudar y colaborar con los fonoaudiólogos que deben enfrentarse hoy ante el desafío de llevar adelante el periodo de recuperación de los pacientes con COVID. En primer lugar, entonces, deseo expresar mi agradecimiento a la Asociación Argentina de Disfagia y en particular a la doctora Valeria Tom, quien arbitró los medios para auspiciar el evento, organizar los recursos necesarios para llevarlo a cabo y contribuir como disertante con su vasto conocimiento en el tema. En segundo lugar, quiero agradecer profundamente a las 3 instituciones participantes, Clínica Ciarec, Sanatorio Güemes y Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, y a cada una de las colegas que disertarán y compartirán generosamente su experiencia en la atención fonoaudiológica de pacientes COVID-19 en internación y áreas de cuidados críticos. Antes de pasar a la presentación de los participantes, entonces aprovecho la oportunidad para comunicarles que a los fines organizativos de las exposiciones y la optimización del tiempo disponible, cada equipo realizará sus exposiciones durante 30 minutos y finalmente dispondremos de los últimos 30 minutos para responder preguntas, haciendo así entonces, conformando una ronda de preguntas a los disertantes. A continuación entonces, voy a presentar a las disertantes e instituciones a las que representan por orden de exposición. En primer lugar, le damos la bienvenida a la doctora Valeria Tom, jefa de fonoaudiología de la Clínica Ciarec, quien va a estar acompañada por 3 profesionales de su equipo, la licenciada Carolina Baigorri, la licenciada Silvia Lorena Guerriero y la licenciada en fonoaudiología Valeria Silayán. Luego, la licenciada Nancy Mantiñán, jefa de fonoaudiología Sanatorio Güemes, va a hacer su exposición y va a estar acompañada también por la licenciada Agustina Davancens y la licenciada Florencia Guarrielo. Bienvenidas también a ellas. Por último, la licenciada Paula Blanco, jefa de sección fonoaudiología del Hospital General de Agudos, Dr. Cosme Argerich, hará también uso de la palabra y va a estar acompañada por 3 personas de su equipo, la licenciada Marcela Banchi, la licenciada Gabriela Sabona y la licenciada María Virginia Zunino. Cedo entonces la palabra a la doctora Valeria Tom, actual presidenta de la Asociación Argentina de Disfagia y jefa de fonoaudiología de la Clínica Ciarec, quien va a presentar un trabajo de su autoría, junto al doctor Pascual Valdés, titulado Guía y Recomendación para la Atención Fonoaudiológica y Abordaje de la Disfagia
en internación durante la pandemia de COVID-19. Muchas gracias a todos, bienvenidos, espero que disfruten de este evento que estuvo organizado con mucho cariño y dedicado a ustedes, y cuando quieras, Valeria, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias a Salfa por darnos esta oportunidad, y bueno, los invitamos todos, por supuesto, a pertenecer a Salfa, que es una institución, es la institución más añosa de logopedia, foniatría y audiología de Latinoamérica, así que es un orgullo para nosotros poder participar en esta actividad con esta institución que tanto hace por nosotros. Para comenzar, si me anda el power, quería presentarles este pequeño artículo, que es una guía y recomendación para la atención fonoaudiológica y abordaje de la disfagia en internación durante la pandemia, que es un artículo que sale en este tomo de la revista fonoaudiológica de la institución ASALFA, en la que me acompañó el doctor Pascual Valdés, y este artículo, bueno, como decía Alejandra, digamos, al ser la fonoaudiología una disciplina que cumple un rol esencial en la atención de estos pacientes, especialmente en los pacientes que cursan con infección respiratoria aguda, porque sabemos que la gran mayoría de los pacientes la cursan leve, pero los que cursan con IRA, con infección respiratoria aguda, la profesión está siendo muy requerida en todo el mundo, no solo acá, por las secuelas que la afección está produciendo en la deglución y en la comunicación. Hay investigaciones en curso que indican que hay hasta un 53% de incidencia en disfagia y un 75% en desnutrición, acompañado con alteraciones de la voz, fluctuaciones cognitivas. Estas complicaciones que son secundarias a esta infección aguda respiratoria se dan en una minoría de pacientes, de un 3 a un 32%, y muchos de ellos cursan con intubación orotraqueal, asistencia ventilatoria mecánica, traqueostomía, alimentación enteral, por supuesto disfagia, y una debilidad muscular generalizada por esta polineuropatía de paciente crítico que tienen los pacientes, que también causa asincronía de la coordinación, respiración deglución y respiración-fonación, delirio, manifestaciones neurológicas, alteraciones de la conciencia, y todo esto va trayendo sarcopenia, fragilidad, y esto se presenta también en muchas oportunidades en pacientes que tenían otras comorbilidades, o sujetos de edad avanzada, y complica aún más el abordaje de este cuadro. Así que bueno, por eso, digamos, surgió la necesidad de escribir esta guía, que está basada también en una revisión bibliográfica de consensos que ya se escribieron recientemente, ya que el riesgo de no diagnosticar y tratar la disfagia en estos pacientes conlleva reinfecciones respiratorias, reintubaciones, desnutrición y muerte, y por supuesto aumento de la estancia hospitalaria, y asimismo también evaluar y proveer un sistema de comunicación adaptado a las posibilidades de cada paciente, especialmente en estos momentos de aislamiento que los pacientes tienen con sus familiares. Es muy importante porque disminuye el shock postraumático y también posibilita reinstaurar la tranquilidad de los pacientes, promoviendo sus necesidades básicas, incluso en momentos de finales de su vida, no solo durante la rehabilitación, sino en momentos como es el final de la vida, que es tan importante. Y bueno, la intención de esta guía es tener 4 simples recomendaciones, que la primera está basada en la protección personal, como dicen todas las guías. Acá le agregamos la protección personal y de los pacientes, porque está visto que también somos los profesionales de salud los que contagiamos a los pacientes en ocasiones. La organización del recurso humano, la clasificación de los pacientes y la metodología de atención de estos pacientes por prioridades. Entonces el objetivo fue redactar esta recomendación para la atención de la gente que se desempeña en pacientes ya sea COVID positivos o sospechosos o negativizados con estas complicaciones, y para realizarlo se realizó esta revisión bibliográfica, no solo de bibliografía reciente, sino de declaraciones de organismos gubernamentales y consensos obtenidos a partir de estas búsquedas.
Sabemos que la diseminación del virus ha sido una de las preocupaciones más temidas en los centros de salud por su alto grado de transmisibilidad. Una de las vías de transmisión pueden ser la vía directa por tos, estornudos, inhalación de gotas, o de contacto y posterior inoculación vía oral, nasal o ocular, o la transmisión de aerosoles, que los aerosoles son definidos como la colección de partículas suspendidas en un gas, que a diferencia de las gotas expelidas y los aerosoles, digamos, la diferencia entre las gotas y los aerosoles son el tamaño nada más de las partículas. Y sabemos que los fonoaudiólogos, todos los procedimientos que realizamos son generadores de aerosoles. En principio vamos de mayor a menor, el manejo de la traqueostomía, la laringectomía, el manejo de un paciente con asistencia ventilatoria mecánica, especialmente cuando se produce una apertura accidental del sistema cerrado, o el manejo de un paciente que usa una ventilación no invasiva, o alto flujo de oxígeno, o un paciente que tiene sondas nasoenteral, o una evaluación endoscópica, o videofluoroscópica, aspiración de secreciones, alguna técnica de ejercicio respiratorio que implique también aerosolización o cuidados orales, y como ven, también vamos en menos, la tos, simples mecanismos de evaluación motora, sensitiva, orofaringia, test de arcada, y el habla. Hay un trabajo muy interesante que hasta evalúa cada tipo de fonema, el tipo de aerosolización que genera. O sea, todos los procedimientos nuestros van a generar aerosolización, con lo cual no podemos pensar ni en ningún tipo de abordaje a ningún tipo de paciente que sea sin el equipo de protección adecuado. Por lo cual, con todos los pacientes, cuando veamos el tipo de abordaje, vamos a utilizar EPP3. Quiere decir que todos los elementos. Los elementos van a ser un barbijo N95, arriba un barbijo quirúrgico para no descartar en cada uso el N95 y que tenga más durabilidad, las antiparras, máscara, cofia, el camisolín según cada caso, hidrorrepelente o no, los guantes, por supuesto, y con el apropiado retiro, colocación y retiro, que esto tiene que tener un entrenamiento previo a atender este tipo de pacientes. El otro punto de la guía va a ser la organización del recurso humano, que es uno de los pilares fundamentales a tener en cuenta. La verdad que la organización del recurso humano fue un tema al principio, porque hay que evaluar las edades de riesgo, las comorbilidades del personal, y la capacitación también en la atención de pacientes críticos, del personal que uno ya contaba en el servicio. Y asimismo también hay que tener en cuenta la capacidad de resiliencia y de adaptación de cada profesional a la crisis que se está teniendo, y atendiendo a los temores y a las situaciones particulares de cada uno, ¿no? Y por supuesto, cada institución generó la división por sectores o la rotación del equipo profesional, aplicándolo según el criterio de cada institución y procurando sostener continuidad de atención en los mismos sectores para evitar la diseminación viral. Y también mantener reuniones de equipo. Las reuniones de equipo que habitualmente se tenían pasaron a ser virtuales, y procurar también un sostén institucional con los referentes de infectología, salud mental, también fue un apoyo importante y para mantener la tranquilidad emocional del plantel de trabajo. La tercera clasificación, el tercer criterio a tener en cuenta fue la clasificación de los pacientes, y acá utilizamos para este artículo dos criterios. Uno fue el criterio infectológico, que digamos, cada institución tiene su propio equipo de infectología y su criterio infectológico. En la nuestra se usaron 3 categorías: el paciente con aislamiento por sospecha o confirmación de COVID, que es el criterio rojo, donde el paciente, digamos, o es un caso confirmado por PCR para SARS-CoV-2, o tiene un aislamiento preventivo, porque ya sea que ingresó con un PCR negativo, pero se está esperando el segundo PCR, o ha tenido un contacto estrecho, ya sea con un profesional o con algún familiar que sea sospechoso asintomático, o el paciente en aislamiento protector, que simplemente es, digamos, es un paciente, es todo el resto de los pacientes que, como todos los pacientes tienen un tipo de aislamiento, es para proteger al paciente. En todos estos aislamientos se utiliza el mismo tipo de equipo de protección personal, 3, utilizando todos los elementos.
Y en la segunda clasificación, que la tomamos de el doctor Pere Clavé en su última guía que también publicó, que señala 3 fenotipos de pacientes que pueden tener disfagia orofaringia relacionada al COVID-19, y para optimizar la atención hace esta categorización en pacientes en unidades de cuidados críticos intensivos, con disfagia asociada a intubación prolongada, asistencia ventilatoria mecánica, traqueostomía, sedación, alteración enteral, alimentación enteral y alteración del sensorio, o el paciente en planta o piso de internación con algún tipo de insuficiencia o infección respiratoria, o alta concentración de oxígeno, y también alimentación enteral, o el paciente subagudo o post-COVID con algunas comorbilidades neurológicas o secuelares respiratorias, que puede ser con o sin traqueostomía, y alimentación enteral o mixta. Esta clasificación nos sirvió, digamos, para poder tener en cuenta durante la metodología de atención, utilizando también otras guías y otras referencias de otras guías, que poder, digamos, realizar en cada una de estas intervenciones, y así, digamos, en los pacientes aislados, digamos, por sospecha o confirmación, que es el mismo tipo de aislamiento, porque son en pacientes positivos, en un paciente que está en UCI, que no está alerta, que está inestable todavía respiratoriamente, con vía aérea artificial y con asistencia ventilatoria mecánica, la indicación nuestra, de nuestro equipo, es continuar con alimentación enteral, con sonda nasogástrica. Si el paciente no la tiene, que se le coloque la sonda nasogástrica, y ir monitoreando al paciente a través del equipo para encontrar el momento oportuno de abordaje, ni bien se encuentra estable clínica y hemodinámicamente. Cuando el paciente ya está alerta, pero sigue inestable desde el punto de vista respiratorio, con una vía aérea artificial, con o sin asistencia ventilatoria mecánica, ya se le empieza a proveer al paciente comunicación aumentativa alternativa, o comunicación a través de algún medio electrónico, si el paciente lo dispone, si no se le dispone a través de la institución, siempre manteniendo todos los insumos desinfectados, y tratando de tener insumos para cada paciente en particular. El paciente se mantiene todavía con alimentación enteral, y siempre se tiene que mantener cerrado el circuito de asistencia ventilatoria mecánica, es decir, no generar fugas, y sí se puede realizar cuidados y estímulos orales en esos pacientes para empezar a provocar menor déficit por desuso. Puede ser remoto o a distancia, con algún implemento, o puede ser colocándose en forma paralela al paciente. Y con el paciente ya estable respiratoriamente, COVID positivo, con vía aérea natural, ya se puede comenzar a cribar la disfagia, hacer un cribado si el paciente no tiene antecedentes de disfagia, o una evaluación clínica completa tratando de generar una aerosolización lo menor posible, que se puede utilizar o bien el protocolo de Yale de deglución, o bien el MECB, o el protocolo que utilice cada institución, o una evaluación clínica completa si el paciente da positivo en un screening, y realizando adaptación de alimentos y posturas. Con respecto al paciente en aislamiento preventivo, ya sea en pisos, unidades cerradas, o centros de rehabilitación, si el paciente está con vía aérea artificial, también se trabaja con comunicación aumentativa alternativa, siempre tratando de, no lo aclaré antes, si son unidades cerradas, tratando de utilizar baja tecnología para poder dejar esa baja tecnología, esos carteles que tengan elementos básicos que el paciente pueda señalar de un lado, lo que pueda necesitar según la unidad en que se encuentre, aspiración, cambio, comunicación, cosas sencillas que el paciente pueda señalar, y del otro lado letras, para que también lo pueda manejar enfermería y el resto del equipo de tratamiento y el resto del equipo médico. Y después, bueno, ahí trabajar ya la habilitación y rehabilitación de la vía aérea superior, la deglución, con válvulas fonatorias, evaluación clínica deglutoria completa, ocultación cervical, blue test. Lo que hay que tener acá precaución es que si se puede ocluir, trabajar con la válvula fonatoria ocluida, y ir intercalando momentos de utilización de barbijo en el paciente,
tanto en la boca como en la cánula de traqueostomía, a no ser de que la cánula de traqueostomía esté la válvula fonatoria ocluida. Y bueno, con respecto a los pisos y unidades cerradas, con vía aérea natural, lo mismo, evaluación clínica completa y evaluación de la cognición y el lenguaje. Cuando está el paciente en aislamiento protector o es un COVID negativizado, en UCI, bueno, se realizarán todas las medidas rehabilitatorias, sin importar, digamos, en este caso la aerosolización, y como verán, en todos los casos se utiliza el mismo tipo de equipo de protección personal. No podemos usar un barbijo de menos, una máscara de menos, porque el abordaje para nuestras maniobras y nuestro tipo de tratamiento aerosoliza en todos los casos, hasta inclusive con el habla. Y bueno, el abordaje adecuado, previendo el uso correcto de protección personal para cuidar al fonoaudiólogo y a los pacientes, debe ser el paso previo a toda intervención, minimizando los riesgos y temores, con la asistencia requerida y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Si sabemos que estamos bien protegidos, es probable que tengamos menos temores. Y si sabemos cómo usar el equipo, digamos, esto también nos ayuda. Estoy teniendo problemas con el cursor. A ver, ahí está. La organización de los equipos de trabajo detectando debilidades y fortalezas también colabora a una mejor distribución de tareas por áreas de pacientes. La clasificación de pacientes en distintos fenotipos y por situación infectológica también nos permite distinguir prioridades, organizar tratamientos, optimizar esfuerzos y obtener mejores resultados, nos organiza mucho más. Y la utilización de guías y regulación a la exposición de aerosoles según la necesidad de cada paciente también permite optimizar los recursos. Cuando uno ingresa a una habitación, digamos, de un paciente COVID positivo, nosotros vemos en la institución que quizás nosotros ingresamos a hacer una comunicación o a trabajar con un paciente y el enfermero nos pide que cambiemos la medicación que se está acabando de la bomba, o que le tomemos en el monitor la presión, o que le tomemos la temperatura, o algo que se va, y todos vamos colaborando porque los recursos de EPP son limitados en todo el mundo, entonces no puede entrar una persona a hacer una intervención de 2 segundos o de 5 minutos cuando hay otro adentro que la puede realizar. Acá hay una colaboración continua de todo el equipo. También será importante adecuarnos a los momentos oportunos de abordaje en cada caso, para obtener mejores respuestas al tratamiento sin dejar de brindar la atención requerida, y las recomendaciones, por supuesto, nacionales e internacionales resaltan la necesidad de brindar asistencia para la comunicación al final de la vida, y el fonoaudiólogo ahí será un pilar en esta instancia, estableciendo los medios de comunicación propicios para cada caso. Bueno, muchísimas gracias y pasamos a la licenciada Valeria Silayán, la licenciada que es la subcoordinadora de la clínica CIAREC, la licenciada Silvia Lorena Guerriero y la licenciada Carolina Baigorri, que van a contarnos nuestra experiencia en la clínica. Bueno, hola, buenas tardes, mi nombre es Lorena, formo parte del equipo de rehabilitación de fonoaudiología de CIAREC, y en esta parte de la charla voy a empezar contando qué es CIAREC y cómo es la infraestructura de esta clínica, y a continuación después vamos a contar nuestra experiencia en el tratamiento de los pacientes COVID o post-COVID. CIAREC es una clínica de internación aguda en rehabilitación y en cirugía ubicada en el barrio de Villa Urquiza, en Capital Federal, que ofrece la modalidad de internación institucional o internación ambulatoria, como se conoce habitualmente, hospital de mediodía o de día, que en este momento se encuentra suspendido este tipo de tratamiento, y sí se sigue a través de la telerehabilitación. A continuación voy a contar un poco cómo es la infraestructura de la clínica. Lo que es en la parte de planta baja, está el sector de rehabilitación, donde tenemos hidroterapia, el sector del gimnasio adulto, gimnasio pediátrico, servicios de fonoaudiología como sus consultorios, así como también TO, pediátrico y adulto, y psicología. En el segundo piso funciona UTI y quirófano. En el tercer piso funciona lo que es internación pediátrica, y el resto de los pisos es para internación de pacientes adultos, que según la complejidad
Los pacientes, digamos, menos complejos o más descomplejizados están en los últimos pisos. También en el subsuelo está el sector de diagnóstico por imágenes. Siguiente. 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 Bien. Le voy a comentar más o menos, creo que en todas las clínicas es similar, cómo está conformado el equipo de rehabilitación de esta institución. Hay médicos clínicos, intensivistas, fisiatras, neurólogos, fonoaudiólogas, nutrición, kinesiólogos motores y respiratorios, neuropsicología, terapia ocupacional, salud mental, enfermería. Hay un sector de docencia e investigación que fomenta constantemente el desarrollo de trabajo científico. Y también a través de lo que es la modalidad de interconsultores, contamos con lo que es ORL, cardiología, neumonología, cirugía, urología, entre otros. Siguiente. Así como contó Vale, bueno, todos los pacientes acá en la clínica están clasificados en lo que es aislamiento protector, aislamiento preventivo, aislamiento sospechoso o confirmación de COVID. Bueno, Vale ya le comentó más o menos cómo es el atuendo o cómo nos vestimos para trabajar con cada uno de estos pacientes. Siguiente. Para hacerlo más visual, acá estamos mostrando cómo en la puerta de cada habitación está el cartel que corresponde a la clasificación de ese paciente. Antes de ingresar a las habitaciones para trabajar con los pacientes, tenemos un área limpia y un área sucia. En el área limpia tenemos los camisolines, barbijo, todo lo que necesitamos para vestirnos y entrar a la habitación a realizar nuestros procedimientos. Y en el área sucia tenemos lo necesario para hacer la correcta higiene de los elementos, por ejemplo, la protección ocular, ya sea con antiparras o con máscaras. Siguiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Silayán, también formo parte del equipo de CIAREC. Les vamos a contar ahora los pacientes que ingresan en CIAREC son los positivos con antecedentes de ACV, TEC, tumores y EPOC, y ingresan negativos post-COVID. Las características que vimos en estos pacientes son polineuropatías del paciente crítico, con alteraciones cognitivas, y vienen pacientes con vía aérea artificial de canulados o vía aérea natural. La alimentación que vienen es por sonda o vías oral adaptada. Vimos que estos pacientes tienen disfagia, disfonía y incoordinación fonorrespiratoria, entre otras características. Siguiente. Nuestro equipo está conformado por 8 profesionales que estamos distribuidos por turnos y pisos según la debilidad y fortaleza de cada uno. Nuestro equipo hicimos una planificación y adaptamos a esta nueva realidad que nos tocó vivir. Al principio, los pacientes los veíamos en las habitaciones con toda la protección y los carteles, sin circulación de los pacientes que estén circulando en distintas áreas. Luego comenzaron a concurrir con protocolos a los consultorios. Tenemos 2 ascensores, un ascensor para pediatría y otro ascensor para adultos. Y entre paciente y paciente, el consultorio se limpia. También desde la institución recibimos capacitación de infectología a todo el personal y obtuvimos contención del personal del servicio de psicología. Las reuniones, como dijo Vale, también se suspendieron y fueron reuniones virtuales, de equipos virtuales. También las visitas se suspendieron y se realizan a través de un protocolo que los familiares vienen, acá en la clínica, en la planta baja, hay una ventana vidriada que se combina el horario, baja el paciente y los familiares se ven a través de una ventana vidriada y ellos están con un teléfono y así se pueden ver y bajar la ansiedad tanto de la familia como del paciente que está aislado. La suspensión, se suspendieron los pacientes externos
que se está haciendo telerehabilitación. Siguiente. Bueno, nuestro objetivo va a ser descomplejizar al paciente, y nuestro abordaje va a ser la dilución, lo cognitivo y la comunicación. Todo esto es para acortar el tiempo del periodo de internación y insertar a la inserción a la familia, ¿sí? A la vida normal. Siguiente. Nosotros vamos a actuar cuando el paciente está clínica, respiratoria y respiratoriamente estable, y si está vigil y alerta. Y vamos a evaluar las necesidades urgentes. Siguiente. Bueno, ahora vamos a dar ejemplos de cada uno de los aislamientos que tenemos con ejemplos de pacientes, ¿sí? El primero va a ser sospecha o confirmado de COVID. Este es un paciente de 82 años, lúcido, colaborador, con COVID positivo, internado en CIAREC. Se venía trabajando la función dilutoria y se indica alimentación mixta y adaptada con líquidos espesados. En la otra imagen que vemos haciendo una videollamada a su familia para disminuir los efectos adversos de que provoca el aislamiento. Siguiente. Bueno, en esta imagen podemos ver el tipo de abordaje que hacemos en el aislamiento preventivo. En estos pacientes, en este aislamiento los pacientes se van a clasificar cuando ingresan. Por protocolo de la clínica van a permanecer 14 días en aislamiento preventivo, en el color amarillo, pero vamos a realizar igualmente el abordaje. Esta señora es una paciente post-COVID que ingresa con PCR negativo, con alimentación por sonda nasogástrica, y realizamos toda la evaluación y abordaje necesario. Se evaluó la tolerancia de desinflado de balón, de válvula fonatoria, y además se empezó a trabajar todo lo que es la función deglutoria. Se trabajó la coordinación fonorrespiratoria, se realizaron glúteos modificados tanto con líquidos como con sólido. Actualmente esta paciente está decanulada, con alimentación vía oral exclusiva, y justamente hoy se fue de alta a su casa. Siguiente. También en este aislamiento preventivo, que es tanto para el paciente como para el profesional, en la primera imagen vemos una paciente que se encuentra en la UTI, que van a ingresar a la UTI pacientes agudos y que se encuentran respiratoriamente inestables y ventilados. Esta paciente ingresa con PCR negativo, se encuentra en ARM y cumple con este aislamiento por el protocolo de la clínica. Se ve que se está realizando estimulación de vía aérea superior con aire por puerto subglótico para mejorar la sensibilidad orofaringia, el manejo de secreciones y también permitir la fonación y la comunicación en estos tipos de pacientes que no se pueden comunicar por estar conectados en ARM. A todos los pacientes se le brinda un comunicador de baja tecnología para que puedan son comunicadores con todas las necesidades básicas para que el paciente pueda comunicarse con cualquier tipo de profesional. Además, en la otra imagen podemos ver que también es un paciente que se encuentra en aislamiento preventivo, y en este tipo de aislamiento también clasifican a los pacientes que fueron contactos estrechos de casos sospechosos hasta que se verifiquen por las cámaras que el profesional utilizó adecuadamente el equipo de protección personal. Una vez que se chequea, pasa a otro tipo de aislamiento. En este caso tampoco se interrumpe el tratamiento, se evalúa y se va a trabajar como se hace de forma habitual. En estos tipos de pacientes, de este tipo de aislamiento, y generalmente en todos, utilizamos materiales descartables, en todo tipo, ya sea para trabajar lenguaje, trabajar la deglución. Acá vemos la atención en el aislamiento protector, que este tipo de aislamiento permite ya que el paciente baje a las terapias, a los consultorios, y utilizando el protocolo establecido por la clínica, tanto pediatría como
los adultos utilizan ascensores diferentes para concurrir a las actividades. Se realiza la limpieza adecuada de los consultorios entre paciente y paciente, y mismo también de los ascensores. Siguiente, por favor. En este tipo de aislamiento realizamos videos de inclusión con todo el protocolo que establece la clínica y el equipo correspondiente. Ahí vemos un video. Y en la otra imagen vemos cómo se está trabajando comunicación aumentativa alternativa con un paciente con un sistema de alta tecnología como el TOBI. Se siguen en los consultorios trabajando de igual forma que se hacía antes de la pandemia. ¿Pasás, Val? Bueno, acá seguimos con el mismo tipo de aislamiento. Vemos que es un paciente que pasó de un aislamiento preventivo a un aislamiento protector. Y igualmente se sigue trabajando, nosotros seguimos trabajando, sea cualquier tipo de los tipos de aislamientos con el mismo tipo de protección personal, tanto para el profesional como para el paciente. En la segunda imagen vemos a una paciente que se encuentra decanulada en la terapia intensiva, que está trabajando en la función deglutoria. Esta paciente también hoy pasó a piso, ya que mejoró su estado clínico y su estabilidad respiratoria. Se encuentra con alimentación oral que está adaptada en consistencias y líquidos espesados. La siguiente, por favor. Bueno, y como conclusiones del equipo, llegamos a que la organización y la adaptación que planteamos al inicio de la pandemia, tanto del personal como de la clínica, fue esencial para enfrentar la situación, que el trabajo en equipo en armonía y solidaridad posibilita afrontar el estrés, el miedo y las situaciones personales que cada uno fue teniendo a lo largo de estos meses, y que la institución, al formarnos tanto en el uso, la provisión de los equipos adecuados que necesitamos para la atención, toda la planificación que fue avanzando día a día, nos generó en el grupo de trabajo la seguridad para poder asistir, atender a todos los pacientes, independientemente de la clasificación infectológica que se encuentra. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y le vamos a dar paso a la licenciada Nancy Mantiñán, la coordinadora, la jefa del Sanatorio Güemes. Bienvenida, Nancy. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, agradezco a Salfa, en nombre mío y de todo el equipo, por esta invitación y por esta propuesta que me parece muy interesante porque, bueno, estamos todos atravesando un año muy particular y muy diferente en lo profesional y en lo personal, ¿no? La situación pandémica nos colocó a todos los fonoaudiólogos en una situación laboral totalmente diferente a las que estábamos acostumbrados. Hoy el tema es hablar sobre la deglución, pero la verdad que como coordinadora de todo el servicio, el cambio fue abismal, fue un cimbronazo que hubo que responder. El sanatorio no solo aborda aspectos que tienen que ver con los pacientes que están involucrados en el área de deglución y que necesitan ayuda de ese lugar, sino que involucra todas las áreas. Mi breve exposición tiene que ver con decir algunas cuestiones de la experiencia de lo que vivimos, para dar lugar a que mis compañeros sean los que describan un poco cómo funciona el sanatorio en nuestra área y cuál es la experiencia que atravesamos en particular con la atención de estos pacientes. El proceso no fue un día para el otro, la verdad es que no fue perfecto. Empezamos en algún momento a estar con miedo, desconcertados, el miedo por supuesto que continúa,
pero ese primer cimbronazo de desconocer la enfermedad y el alcance hizo que al principio fuera bastante desordenado la organización, desde no tener el equipamiento necesario, a que no fuera suficiente, a que no supiéramos cómo usarlo, a que no aparecieran muchos casos de pacientes, y los que aparecieran fueran solamente pacientes añosos y con patología de base o comorbilidad, a la realidad de hoy, que es distinta. Tenemos todos los pisos llenos de casos en todas las áreas, y son pacientes con otra edad, otras características y con otras trayectorias. Hoy nos estamos formando en el sanatorio como equipo multidisciplinario, me refiero a todas las áreas que involucra la medicina, para repensar esto que está sucediendo y también cómo continúa, porque vamos a tener que dar lugar a atender muchas necesidades que algunas conocemos y otras que no. Así que estamos preparándonos también sobre eso. Es una realidad diferente a la que comentó Valeria, la escala del sanatorio es otra. El sanatorio cuenta con 600 camas en internación y hay casi 3.000 profesionales que trabajan, por supuesto que en diferentes turnos, con feriados y fines de semana que también están cubiertos. La complejidad y el tamaño de la institución ya le otorga una característica diferente, y los fonoaudiólogos somos pocos, no somos suficientes. Nuestra inserción en esta área, si bien mi interés ya está hace muchas décadas, fue creciendo lentamente, y fuimos haciéndonos un lugar que hoy es bastante respetado y bastante considerado en la descomplejización del paciente, no solo en la atención de la secuela. De los 44.000 casos de pacientes que acudieron por consulta en la guardia desde marzo hasta hoy, una gran cantidad de esos pacientes, el 40%, realmente fue por COVID, y el 60% por otra patología. Pero 11.000 pacientes en ese mismo periodo de tiempo son los que estuvieron internados, y un 60% de esos 11.000 son los que realmente fueron tratados por sospecha por COVID confirmado. Entonces, un 40% también fue atendido por otra patología. De esta totalidad, ¿sí?, 60 y 40, nosotros tuvimos que responder, siendo muy pocos, y organizándonos para dar abastecimiento a una situación que requiere más cuidado, más tiempo y más precisión. Como decía Valeria, nosotros, o Carolina, no solo estuvimos participando, somos un eje que participa en nuestra área en particular, sino con todo el equipo médico y del equipo enfermero, que en estos momentos está en primera línea. Es importante decir que además el tiempo que nos dio, esta lentitud con que se fue desarrollando la curva y que en estos momentos estamos pasando por el pico, nos dio tiempo a todas las instituciones de salud de abastecernos, pero también de aprender y organizarnos. Pero eso no fue solamente el eje. El eje, yo considero que tuvo mucho que ver cómo veníamos preparados de antes. La protocolarización del accionar, de las estrategias con que trabajamos, del rol con el resto de los profesionales del equipo, es crucial para que en estos momentos de crisis podamos defender nuestro valor. Bueno, yo quiero agradecer al equipo de fonoaudiología que trabaja en sanatorio, le ponen mucho, y bueno, quiero dar el lugar a ellos para que se expresen su experiencia. Continúa Florencia. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Guarrielo, pertenezco al servicio de fonoaudiología
Y bueno, vamos a empezar contando un poco de lo que venía diciendo Nancy. El sanatorio tiene 600 camas. Agus, pasa a la siguiente. De esas 600 camas, un gran porcentaje hoy en día está ocupado por pacientes COVID. Lo que vamos a hacer primero es mostrarles un cuadro donde se describe la cantidad de pacientes que han pasado por el sanatorio. ¿Sí? Vemos desde el 1 de marzo hasta la actualidad 10.560 pacientes, 6.000 fueron COVID y sospechosos de COVID, y después el resto presentó otra patología. ¿Sí? Contarles que todo paciente, desde hace aproximadamente 2 meses, todo paciente que entra al sanatorio es considerado sospechoso e hisopado, así que el paciente queda en aislamiento hasta que tengamos el resultado de ese hisopado. ¿Sí? Siguiente. Ahí está. Bueno, el servicio de fonoaudiología está a cargo de la licenciada Nancy Mantiñán, que es nuestra jefa, que ustedes la conocieron antes, y está conformado por 20 fonoaudiólogos que están distribuidos en las diferentes áreas de atención. El servicio cuenta con el área de vocal, lenguaje, audiología y deglución, en los cuales está el licenciado Raúl Savena, Carolina Baigorri, Agustina Davancens y yo, que nos distribuimos, digamos, en la atención de todo el sanatorio. Nuestra labor es pura y exclusivamente en el área de internación. Ahora estamos compartiendo una guía de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual se describía un poco qué va a pasar con estos pacientes COVID graves que requirieron de ventilación mecánica y cuáles son las secuelas que iban a presentar esos pacientes por el uso de respirador y por los periodos prolongados de inmovilización, por el uso de sedantes y por la pronación. ¿Sí? Las secuelas más comunes fueron la alteración de la función pulmonar, el desacondicionamiento físico y debilidad muscular, pérdida de masa muscular, la polineuropatía que va adquiriendo el paciente, ¿sí? Las alteraciones cognitivas y las alteraciones en la disfagia y en la comunicación. Así que ahí está nuestra labor y que vamos a trabajar para rehabilitar a estos pacientes con estas secuelas post-COVID. En esta guía también se distribuía la atención fonoaudiológica en diferentes fases, en una fase aguda, en una fase subaguda y en la atención a largo plazo. Entonces nos pareció oportuno clasificar nuestra atención y contarles a ustedes cómo nosotros abordamos a estos pacientes por las diferentes áreas de internación del sanatorio. ¿Sí? El paciente agudo es aquel paciente que va a estar en la unidad de terapia intensiva o que va a ingresar en la unidad de ACV, y puede que sea un paciente que tenga ACV, que esté afásico y que también tenga COVID. ¿Sí? Entonces, en un periodo agudo, lo que vamos a poder hacer, pensemos, un paciente agudo que generalmente va a estar ventilado, que va a estar intubado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a trabajar en el posicionamiento cefálico, la higiene de la boca fundamental para prevenir posibles neumonías por aspiración y por colonización orofaringia. Vamos a trabajar en lo que es la comunicación de este paciente, siempre y cuando su estado lo permita, y también vamos a comenzar a trabajar en el manejo de las secreciones. ¿Sí? Ya en una etapa subaguda es un paciente que va a estar en la unidad del paciente crítico crónico. Esta unidad es una unidad que generalmente tiene pacientes traqueostomizados que ya han iniciado su periodo de weaning, ¿sí? De desvinculación de la ventilación mecánica. En esta unidad trabajamos de forma conjunta con un equipo de profesionales, de forma interdisciplinaria, y lo que hacemos acá ya es continuar con la rehabilitación de la función deglutoria. Empezamos con la rehabilitación del lenguaje, en el caso, por ejemplo, de un paciente afásico que venga de la unidad de ACV, y continuamos trabajando en la cognición y en la comunicación. Y después, en caso de que este paciente egrese tanto de ACV como de terapia o de UPCC y pase
a clínica médica, digamos a la internación general, ya un paciente descomplejizado, también vamos a ir a hacer el seguimiento de ese paciente que ya venía previamente en tratamiento desde las otras unidades, ¿sí? También lo que estamos haciendo nosotros con los pacientes que son externados de la unidad de ACV, un disártrico afásico, o un paciente con disfagia que se va con una dieta adaptada, lo que hacemos es seguimiento remoto mediante videollamada, para ver si ese paciente tuvo dificultad con la dieta, si pudo seguir las pautas de alimentación que se le habían dado al momento del alta. Hemos brindado ejercitación, ya sea vía mail, por medios de, hemos creado PowerPoint, en lo cual les mandábamos ejercitación y le íbamos haciendo un seguimiento. Lo importante de esto es contar cómo nosotros, desde el equipo de fonoeglusión, vamos haciendo el seguimiento de ese paciente por las diferentes áreas. ¿Cuáles son nuestros objetivos de atención? Es prevenir el deterioro cognitivo fundamental, facilitar el alta temprana no solo del sanatorio, sino el egreso del paciente de las unidades críticas, que va a permitir que ese paciente pueda liberar camas, que haya girocama, y sobre todo en las camas de terapia que están realmente siendo muy necesitadas. Entonces, cuanto antes empecemos a trabajar con este paciente y lo vayamos descomplejizando, más rápido va a ir pasando al resto de las unidades. A la vez, fortalecer a ese paciente para que se vaya lo más íntegro posible y impedir el reingreso hospitalario, e iniciar el abordaje temprano para minimizar las secuelas de ese paciente que estuvo en terapia intensiva es fundamental para que después pueda reinsertarse socialmente. Si bien en este tiempo nosotros tuvimos que ir adaptándonos a la situación, no dejamos de responder a la demanda de las interconsultas y tampoco bajamos la calidad de atención de nuestro servicio. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Inicialmente, fonoaudiología o el equipo de fonoeglusión trabajaba en la unidad de pacientes críticos crónicos, que como ya conté, es una unidad que está compuesta por otras especialidades también como psiquiatría, kinesiología motora, respiratoria, y que trabajamos a menudo de forma conjunta para rehabilitar al paciente. Luego surgió la unidad de ACV, donde también nos sumamos, ahí también evaluamos al paciente que ingresa por stroke, por ACV, ya sea isquémico, hemorrágico, evaluamos la disfagia, la deglución y detectamos precozmente la disfagia, empezamos a evaluar el lenguaje y en caso de que sea afásico o disártrico, iniciamos en ese momento lo que es la rehabilitación. También hacemos el tema de la adaptación de la ingesta y nada, todo lo que sea relativo a nuestra quehacer. Y en este último tiempo nos incorporamos a la unidad de terapia intensiva. Estas son las 3 unidades a las cuales nosotros concurrimos a diario con 1 o 2 intervenciones según lo requiera el paciente. Y después intervenimos, pero por interconsulta, en lo que es neonatología, pediatría y clínica médica. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, como contó mi compañera, en la unidad de cuidados intensivos, nosotros pertenecemos al equipo. La unidad de cuidados intensivos está en el 2º piso del edificio Córdoba, cuenta con 46 camas divididas en 4 terapias, en las cuales la sala 1, 3 y 4 actualmente son para personas con COVID, y la 2 para otras patologías, y a partir de la pandemia, UCO se dio su terapia con 13 camas para que sean todos pacientes con COVID. En ella, como dijimos, evaluamos la deglución, vemos si los pacientes necesitan un comunicador y le proporcionamos un tablero. También trabajamos el lenguaje si es necesario. Y en la unidad de accidente cerebrovascular también es una unidad de agudos, pero es todos pacientes con stroke. Son 8 camas, está en el 6º piso del edificio Torre. También está, hay un equipo interdisciplinario en los cuales todos los profesionales que están ahí están capacitados para el manejo de pacientes con ACV, y acá hacemos evaluación y tratamiento tanto de la comunicación, del lenguaje, de las funciones neurocognitivas, del habla y de la disfagia también. Bueno, acá vemos cómo estamos trabajando mucho en equipo con las kinesiólogas motoras y respiratorias.
Y para los pacientes que no tienen COVID, nosotros tuvimos 2 pacientes que tuvieron COVID y ACV, una paciente que tenía una alteración en la disfagia, y otra que la disfagia estaba muy bien, pero estaba comprometido en la vertiente expresiva. Entonces ahí trabajábamos, y tenía muy bien manejo de su celular, entonces trabajábamos nosotros en una parte de la unidad y ella aislada en otra, y le pasábamos imágenes a través de videollamadas. Fue como, bueno, una forma que encontramos de podernos comunicar con ella y seguir avanzando en la rehabilitación. La otra unidad, que es como decía mi compañera, es la unidad de pacientes críticos crónicos. Por lo general son pacientes que ingresan de las unidades anteriores, o sea, de las unidades agudas. El paciente sigue siendo crítico, pero pasó a ser crónico porque ya tiene más de 21 días en ARM, y son pacientes, la mayoría traqueostomizados. Y lo que se intenta hacer acá es un trabajo interdisciplinario, y la idea es descomplejizar al paciente. Tiene 24 camas, todas están aisladas, la mayoría de los pacientes que están ahora en esta unidad son COVID. Y nosotros participamos y somos parte del equipo, y participamos siempre de las reuniones interdisciplinarias, que ahora son a través de vía Zoom. Bueno, acá estamos, en la foto de la izquierda está mi compañero Raúl con el kinesiólogo respiratorio. Es un paciente COVID que le pusieron un tapón, el señor está muy lúcido, así que se comunica a través de escritura. Y la de la derecha es mi compañera Carolina, y está trabajando con un paciente que no es COVID, con válvula fonatoria. Flor. A ver. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Seguimos con la unidad de neonatología. Como ya les había contado anteriormente, nosotros vamos a esta unidad por interconsultas. Nosotros tenemos un correo donde nos llegan a diario todas las mañanas las interconsultas que solicitan los diversos profesionales del sanatorio. En la unidad de neo tienen 36 camas, está lo que es neonatología, terapia intensiva neonatal y la sala de aislamiento, ¿sí? Generalmente son chiquitos prematuros y tienen distintos síndromes genéticos, también hay bastantes fisurados, o sea, como bastantes patologías muy variadas, ¿sí? Es una neo donde ingresan pacientes derivados de toda la Argentina, y donde hemos tenido en este último tiempo también niñitos, o sea, prematuros con COVID, ¿sí? Entonces nosotros vamos, evaluamos al paciente e iniciamos lo que es la estimulación y el seguimiento hasta el alta del paciente. Y después está lo que es pediatría, que está la área de pediatría, terapia intermedia y terapia intensiva en el 8º piso, y después está lo que es la internación general de pediatría. En estas áreas también vamos solo por interconsulta y trabajamos generalmente de forma conjunta con lo que es la kinesiología respiratoria y kinesiología motora, que nos colaboran tanto en lo que es el posicionamiento y acondicionamiento del paciente. Ahí vemos a Agustina en la foto de la izquierda, que está trabajando con ventilación a fuga. En el caso de un nene que es un lesionado medular, está con la kinesióloga respiratoria. Esto es pre-pandemia. Miren que ella está con guardapolvo, lo mismo que la Kine está con el AMBO. Y en la foto de la derecha, ahí estamos trabajando también con un pacientito, pero eso es ahora, es reciente, ¿sí? Ya estamos con todo el equipamiento de protección personal. Próxima. Muy bien. Y después está clínica médica, que clínica médica tiene la mayor cantidad de camas del sanatorio, tiene del piso 10 al piso 19, también vamos por interconsultas, y ahí también trabajamos de forma conjunta con clínica médica, los enfermeros, kinesiólogos motores y respiratorios. Y el año pasado se ha creado el piso 19, que es un piso donde generalmente van los pacientes que continúan, el paciente crítico crónico, que estaba en la unidad del paciente crítico, pasa al piso 19 para seguir lo que es el proceso de descomplejización, y en esa área también vamos por interconsulta, y también en esa área tenemos pacientes traqueostomizados. El año pasado hemos trabajado bastante de forma conjunta con Kine para capacitar a todos los enfermeros en el manejo de ese tipo de pacientes. Y
y ahí estamos, en la foto de la izquierda está Agustina, trabajando y evaluando un paciente en clínica, o al inicio de la pandemia, tiene barbijo, y la foto de la derecha es en la actualidad, ¿sí? Con todo el equipamiento. Bueno, un poco cómo nos adaptamos nosotros frente a la pandemia, y Brodsky, que es un especialista en disfagia, en junio del 2020 de este año, en este paper como conclusión dice que el SARS-CoV-2 ha dictado que quienes manejen la disfagia deben evolucionar, y creo que todas las instituciones así lo estamos haciendo y lo estamos trabajando todos los días. Nosotros tomamos como decisiones dos tipos de decisiones: tomas de decisiones para el equipo de salud y para el paciente mismo. Y una de las tomas de decisiones del equipo de salud fue realizar rotaciones del equipo. Nosotros somos cuatro fonoaudiólogos para la internación, entonces decidimos que la mitad del equipo se haga como un backup para que si en algún momento se contagia alguno de nuestros compañeros, poder seguir atendiendo. Las reuniones, en vez de ser presenciales, se pasaron a ser reuniones por Zoom. Entrenamos un montón la colocación y el retiro del equipo de protección personal. Reducimos mucho el tiempo de exposición adentro de la habitación del paciente. Nosotros, por lo general, los fonoaudiólogos, estamos mucho tiempo porque incentivamos mucho la comunicación. Aparte de estar evaluando la deglución, siempre estamos como preguntando e incentivando a comunicarse al paciente. Entonces, bueno, eso también fue una de las barreras que tuvimos. También nos actualizamos todo el tiempo, y lo seguimos haciendo con esta patología a través de guías mundiales y a través de la guía de la Asociación Argentina de Disfagia. Como decía Valeria al principio, también empezamos como a aprender cosas, actividades, pero no para hacerlas nosotras, sino para colaborar con las otras disciplinas. Por ejemplo, pronar un paciente, no porque lo hagamos nosotros, sino por ahí porque teníamos que asistir a nuestros compañeros, y bueno, tratar de ayudar en lo más posible, y lo mismo, pero al revés. Nosotros enseñamos un montón de cosas a nuestros compañeros de alcanzar objetos y cosas que podían disminuir el contagio. El sanatorio hizo testeos al personal a través de sangre, y siempre evaluando los costos y beneficios de todo lo que hacíamos. Y las decisiones para el paciente es siempre esto lo deberíamos tener en cuenta siempre, pero hoy más que nunca, tener en cuenta los factores de riesgo antes de entrar a evaluar a un paciente COVID. Cuanto más riesgos de disfagia, factores de riesgo hay, más riesgos de disfagia va a haber. La evaluación clínica es soberana, porque todavía no se están haciendo evaluaciones instrumentales en el sanatorio. La prioridad de los pacientes es nutricional y siempre centrada en la seguridad. Hay pacientes que por ahí no tienen disfagia, pero no se pueden autoasistir en la ingesta, entonces bueno, se les tiene que proporcionar una sonda nasogástrica porque no tenemos familiares. Eso es una gran barrera nuestra, que me parece que a todos nos está pasando lo mismo, que no tenemos familiares que puedan asistir al paciente. Entonces, bueno, hasta el momento que sí lo puedan hacer, y tampoco podemos exponer a enfermería a que ingrese las cuatro ingestas, porque sería mucho tiempo de exposición. También la prioridad es tener en cuenta siempre la comunicación y la cognición del paciente. Continuar con el seguimiento remoto. Cuando empezó la pandemia, todos los pacientes post-stroke que estaban en su casa dejaron de recibir tanto rehabilitación kinésica como fonoaudiológica, entonces desde la unidad se empezó a llamar a todos esos pacientes, y de acuerdo a la patología que tenían, si era o por disfagia, o por afasia, o disartria, o neurocognitivo, se le asistía, y como dijo mi compañera, se empezaron a hacer PowerPoint y materiales para ir mandando vía remota. Siempre hacemos videollamadas para mantener el vínculo y el soporte emocional. Por lo general, cada uno que ingresa a la sala entra con el celular del sanatorio e intenta hacer videollamadas para que la comunicación con sus familiares sea fluida y disminuir ahí un poco la ansiedad. Y como dijeron al principio, también dejamos de usar material no descartable para lo descartable. Las barreras que tuvimos ya
las nombré un poco, es que muchos pacientes con imposibilidad de autoingesta, por ahí no tenían disfagia, pero al no estar la familia presente y no poder asistirlos, y también la sobrecarga que tiene enfermería, no poder asistir en las ingestas, o también porque se tiene que no se puede exponer tanto enfermería en las 4 ingestas, se nos hace muy dificultoso. También esto de limitar el ingreso y el tiempo de intervención, no es lo mismo un paciente con afasia, o no es lo mismo un paciente que tiene mucha lentificación, que yo tenga que entrar y hacer las cosas muy rápido. Y también estos pacientes tienen mucha fatigabilidad, y bueno, entonces por ahí lo evaluábamos, y a las 2 horas era otro paciente, entonces teníamos que estar como muy pendientes de ese paciente. Y para finalizar, queremos como presentar un caso clínico. Este paciente tiene 34 años, el único antecedente que tenía era tabaquista leve, al momento del ingreso niega alergias y no tomaba ninguna medicación habitual, y el motivo de ingreso es una disnea que necesita oxigenoterapia. Y él mismo refiere ser contacto estrecho con pacientes COVID por su profesión, él es profesional de la salud. En ese momento se interpreta, porque se hace un ataque de tórax, y se interpreta una neumonía bilateral con sospecha de COVID. A ver. Entonces él ingresa al sanatorio el 14 del 4, y el 15 del 4 empieza a tener insuficiencia respiratoria que requiere intubación orotraqueal con ARM. Entonces se lo intuba, y después de ese día se le complicó y tuvo muchos distrés respiratorio severo, estuvo con pseudoanalgesia, infusión de bloqueantes neuromusculares, muchos ciclos de cúbito prono, con buena respuesta, pero tuvo muchos. También múltiples episodios de atelectasia y abundantes secreciones, que necesitaban muchas aspiraciones y maniobras kinésicas. Y bueno, y el 11 del 5 se realizó una traqueotomía. Después el paciente recibió plasma con buena respuesta, tuvo una neumonía asociada a la ARM, también tuvo infecciones urinarias, deterioro progresivo de la función renal que requirió tratamiento dialítico, también quedó en aislamiento de contacto por KPC. Nombramos todo esto porque fue difícil sacarlo. Él le puso mucha voluntad, era un paciente muy colaborador, y bueno, y nuestra primer visita fue el 3 del 6, el paciente ya estaba negativizado, o sea que fue post-COVID cuando nosotros lo vimos, y evaluamos y empezamos a tratar la comunicación en un paciente que tenía praxias con una amplitud reducida, tenía la apertura bucal muy estrecha, y empezamos a hacer estimulación indirecta y de la dilución y de vía aérea superiores con aire por puerto subglótico para generar sensibilidad. Y bueno, todo eso hasta el 3 del 7, hasta que le pudimos poner la válvula fonatoria, en un señor muy secretor. Y el 3 del 7 le pudimos poner la primera vez la válvula fonatoria por un periodo corto. Y luego empezamos a hacer periodos cortos de válvula fonatoria, tanto a la mañana como a la tarde, porque a la tarde nosotros también estamos, entonces esa es la ventaja nuestra. Y empezamos como a aumentar el periodo de válvula fonatoria. El 10 del 7 le hicimos el primer blue test de tinción de lengua, dando el inmediato negativo y el diferido positivo. Bueno, eso nos refería que teníamos que seguir trabajando un poco. Y luego el 13 y el 14 le volvimos a repetir los blue test, y los dos, tanto el segundo y el tercero, dieron negativo. Ahí seguimos aumentando el periodo de válvula fonatoria para seguir trabajando, y cada vez era mejor tolerado. El día 15, él pasa su primera noche sin asistencia respiratoria mecánica, y ahí fue exitosa y nunca más volvió al respirador. El 16 se hace el primer blue test modificado con semisólidos, que da negativo.
y ahí se hace un periodo mucho más largo de válvula fonatoria, y el 17 se le coloca un tapón, y se le hace el segundo Blue test modificado que da negativo. Eso fue un viernes, y pasó todo el fin de semana, por supuesto vigilado por los kinesiólogos, y el lunes se decanuló, el lunes temprano se decanuló. Y el lunes al mediodía le hicimos una reevaluación con consistencias semisólidas y líquidas. Al otro día empieza a comer dieta blanda fría. Dieta blanda fría en nuestro sanatorio es yogur, flan, puré de frutas, con líquidos. El 22 mi compañera Florencia lo empieza a entrenar con sólidos blandos y ya le quiere, su objetivo era ponerle una procesada, pero el otro día cuando lo fuimos a visitar nos enteramos que ya había salido el ingreso al centro de rehabilitación, por lo cual nos pusimos muy contentos, y no le pudimos seguir progresando en la dieta, pero el paciente egresó del sanatorio decanulado, se fue con la sonda, pero ya habiendo intervenido la vía oral. También queremos contar que este paciente necesitaba mucho salud mental, entonces nosotros trabajábamos con la válvula fonatoria, le poníamos la válvula fonatoria, ayudábamos mucho a los profesionales de salud mental para colaborar con él en el momento de que él podía hablar. Voy a salir, les voy a mostrar un video, ojalá se vea. ¿Se ve ahí, Flor? ¿Se ve? No, ahí no, ¿eh? No, Agus, no se ve. A ver. Voy a dejar de compartir. Lo que van a ver ahora, ¿ahí se ve? Sí. Lo que van a ver ahora es el primer día que se le puso la válvula fonatoria. Él va a decir que le gusta la limonada porque estábamos estimulando con frío y con ácido, que era su único contacto que tenía con la comida. Y bueno, a ver si se puede ver. Hola, Iván. Hola. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Estás haciendo la ejercitación? Sí. ¿Sí? Me gusta la limonada. ¿Te gusta la limonada? Bueno, te voy a seguir trayendo para estimular. Muy bien. ¿Algo más? Que muchas gracias. Bueno, ahí estaba, ese era el primer día de la válvula fonatoria. Y acá tenemos, ¿se ve, Flor? No. Sí se ve el ¿Sí? PowerPoint. Ahí, PowerPoint, sí. Y ahí tenemos al paciente decanulado cuando kinesiología lo decanuló. Y como conclusión podemos decir que hay que continuar porque humanizando la atención, ya que por ahí en todo este lío que tenemos en la pandemia, no hay que olvidarse de eso, estamos todos vestidos iguales, explicarle al paciente lo que vamos a hacer, cómo vamos a intervenir. Este paciente era muy lúcido, era profesional de la salud, quería que le contemos todo lo que estábamos haciendo, para qué servía la válvula, cómo funcionaba la válvula fonatoria. Era un paciente súper colaborador. Como se dijo anteriormente, seleccionar el momento oportuno del paciente es sumamente fundamental para no exponernos nosotros ni tampoco exponerlo al paciente. Y esto nos parece que es fundamental, y también tuvieron como conclusión las fonoaudiólogas del CIAREC, que es el trabajo interdisciplinario. Acá, en esta foto, es el paciente que está egresado, se está yendo al centro de rehabilitación, y hay un cordón de todos profesionales, que había médicos, kinesiólogos, enfermeras, todos aplaudiéndolo. Fue uno de los primeros decanulados COVID que tuvo el sanatorio, y nos parece que es fundamental el trabajo en equipo, y es lo que me parece que nos está salvando hasta el momento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Agustina. No sé si Alejandra estás ahí. Sí, vale. Hola, hola. Ahí, a ver, ahí. Bien. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchás? Bueno, perfecto. Bueno, hasta ahora voy leyendo también en el chat y son todas felicitaciones. Si bien Valeria invitó a que se empiecen a escribir las preguntas para las disertantes, la expresión de los participantes son de felicitaciones para todas las disertantes hasta ahora. Así que, bueno, muchas gracias a todos y ahora, con mucho placer, mucho orgullo, voy a presentar a la licenciada Paula Blanco, quien ella hoy va a representar a los hospitales generales de agudos del gobierno de la ciudad como referente de la sección de fonoaudiología. Ella en este momento es la jefa de esa sección y va a estar acompañada, como dije anteriormente, por 3 personas de su equipo: la licenciada Marcela Banchi, la licenciada Gabriela Sabona y María Virginia Zunino. Así que, Paula, te doy la bienvenida en nombre también de la Comisión Directiva de ASALFA y te cedo la palabra. Bueno, hola Alejandra, muchas gracias a SALFA, muchas gracias a la Asociación Argentina de Disfagia, a Silvia, a Yuri, a Valeria Tom, por darnos esta oportunidad de intercambiar entre colegas y entre profesionales de distintas instituciones, que si bien son muy distintas, todos tenemos como el mismo fin, que es llevar al paciente y a nuestros pacientes a su rehabilitación. Así que, bueno, hoy les vamos a contar un poquito lo que surge desde las instituciones públicas, desde parte del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la creación de estas salas de rehabilitación intensiva, se llaman, con el objetivo de dar respuestas a la atención de los pacientes COVID negativos, y lo quieren hacer de una manera rápida y efectiva, haciéndolo intensivamente, con una duración aproximadamente de que sea eficiente y que haga un giro cama mucho más rápido. Este es el objetivo que nos plantea el Ministerio. ¿Se escucha? Porque me aparece conexión inestable. ¿Se escucha? Se escucha, pero a veces se corta un poquito. Por ahí si apagas la cámara vas a tener por un ratito mejor conexión. Bien. A ver ahí. Bueno, entonces el objetivo del Ministerio con estas salas de rehabilitación intensivas que crean distintos hospitales, inicialmente en los hospitales Anillos Rojos, que somos los que tenemos pacientes agudos o moderados, y actualmente se están abriendo en otros hospitales. El objetivo es recuperar al paciente, insertarlo en su hogar lo más pronto posible. Entonces, como les decía, una manera rápida e intensiva de atención de 3 veces por día de kinesiología, 1 vez por día fonoaudiología, 1 vez por día psicología, y lo que vaya requiriendo, el paciente o se dé de alta a su domicilio o pase una derivación de tercer nivel. Por eso actualmente, por ahí las fonoaudiólogas están enteradas que están buscando ingresar y armar equipos en los centros de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en los CEMAR, que son también centros de mediana atención, justamente para que estos pacientes que salen de este periodo por el cual pasaron de una terapia intensiva a estas salas de rehabilitación intensiva y se les da el paso o a su casa, o si quedan secuelas donde todavía no hace falta que estén internados o que estén en una institución, ya pueden hacer un ambulatorio y un tercer nivel con la complejidad de lo que le quede, que no va a ser tan necesario en una institución. Digamos, con una cama, con la habitación para el paciente, ¿se entiende? Los requisitos de admisión que tienen estas salas de rehabilitación intensiva son que egresan de la terapia intensiva, son pacientes COVID que estuvieron COVID, están negativizados y pasan a esta sala. Clínicamente están estables, pueden estar con o sin tráqueo, pueden estar con o sin sonda y con o sin sonda vesical. Estos fueron los requisitos para que pasen a esta sala. Adelante, la siguiente.
El abordaje que propone el Ministerio es que sea un abordaje transdisciplinario con las disciplinas que ahí menciono. Fíjense que todos somos de rehabilitación, y el único que trabaja también en esta sala es el médico clínico, pero todos los demás de rehabilitación. Y bueno, y ahora lo que vamos a contarles un poco, bueno, armaron, ahí puso una foto de la sala donde cada habitación cada sector, porque están divididos, está monitoreado con cámaras de filmación, y colocaron filtros de aire para lo que requería esta sala que se conformaron. Ahora lo que vamos a dar paso es a contarles un poco el abordaje que hacemos con estos pacientes desde cada área, así que le voy a dar la palabra a Virginia Zunino, que les va a contar un poco cómo evaluamos la devolución y si les podemos aportar un granito de arena a los oyentes. Así que bueno, les cedo la palabra. Gracias. Vir. Habilitado el audio. A ver. Virginia. A ver, Virginia. Ahí estamos tratando de habilitar el audio, ¿sí? Sí, me dijo que no puede ella, así que hay que aceptarla, me parece. Tendría que poder ahora habilitar su audio. A ver. ¿Ahí podés, Virginia? No la encuentro entre todos los participantes, pero a ver. Fíjate, Virginia, si tendrías que poder habilitar tu audio en este momento. A ver. Hola, ¿me escuchan? Y ahora sí te escuchamos. La fonoaudióloga no podía hablar. El karma. Ahí estamos. Bien, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia. Bueno, les voy a contar sobre el abordaje que realizamos en la sala de recuperación y rehabilitación con la coordinación de la licenciada Sabona y las residentes de la sección. Siguiente, por favor. Bien, nosotros en la sala realizamos evaluación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes que, como contaba Paula, egresan de la terapia, con lo cual esto nos implica tener en consideración un montón de cuestiones, siguiente, que hacen al estado del paciente, ¿sí? Cuando inicia la pandemia tuvimos que reconfigurar la práctica fonoaudiológica, no es novedad para ninguno de nosotros. Tuvimos que incorporar todo lo que es el equipo de protección personal que bien contaron al principio, y aprender a manipularlo y a utilizarlo, y la importancia de sacarlo de manera adecuada, con lo cual tuvimos que incorporar conceptos de infectología, de medicina intensiva, de farmacodinamia, para poder entender el estado del paciente, cómo ingresaban a esta sala. Por otra parte, algo importante que dijo Agustina fue el adaptar los protocolos de evaluación, de poder utilizar material descartable o que podamos reutilizar de forma que se pueda limpiar. Si bien son pacientes que están negativizados, comparten sala con pacientes que todavía están activos, con lo cual nosotros la protección la utilizamos como si fueran todos pacientes COVID. Y también otra de las cuestiones que tuvimos que tener en cuenta fue las restricciones y las barreras, como dijo Agustina, que genera el equipo de protección. Nosotros, por ahí no nos damos cuenta, pero perdemos input visual y auditivo, porque se ha demostrado que los barbijos y la máscara atenúan 5 a 8 decibeles lo que es la voz. En un paciente con pérdida auditiva eso es un impedimento para poder entender lo que le decimos, las órdenes que le solicitamos, las preguntas que realizamos, más teniendo en cuenta que son pacientes que atraviesan cuadros cognitivos por la medicación y por el tiempo de internación prolongado, con lo cual tuvimos que utilizar esta herramienta que nosotros le brindamos a ellos,
para poder comunicarse, nosotros utilizarlos para evaluar, ¿sí? Utilizar el sistema de comunicación aumentativo como entrada visual para reforzar como las falencias propias del equipo. Siguiente, por favor. Una para atrás. Bien. Este es el protocolo que utilizamos en el hospital, donde hacemos la evaluación clínica, por supuesto la clínica es soberana, y es en lo que nos apoyamos porque tampoco podemos hacer evaluaciones instrumentales. Estas son las partes en las que se dividen. Es muy importante para nosotros conocer todo lo premórbido del paciente, ¿sí? Saber cuáles eran sus habilidades previas al ingreso de la consulta, a la internación, perdón, saber cuál era su dependencia o independencia, qué intervenciones se le realizaron, si fue un destete de lo que es la ventilación dificultoso, cuáles fueron las problemáticas que tuvo que atravesar, cuál es la medicación que recibió. El dominio cognitivo también es muy importante, en breve va a hablar la licenciada Sabona sobre el tema, pero para nosotros es fundamental conocer el estado cognitivo, el sostenimiento de la atención y de la alimentación, porque esto también nos va a definir el tipo de vía que vamos a indicar a este paciente, más allá de la seguridad en ese momento al evaluarlo. Por otra parte, como bien decía la doctora Valeria Tón al principio, la función motora y sensitiva se ve totalmente alterada, son pacientes que tienen sarcopenia, que están polineuropatizados, entonces esto genera que su respuesta y su funcionamiento en la mecánica no sea la ideal, y de esta manera se altere la seguridad y la competencia al momento de alimentarse. Por otra parte, y acá hay que hacer un alto importante, nosotros nos centramos muchos en lo que es la higiene oral. La higiene oral en estos pacientes por lo general se ve muy afectada, porque con el tema de la utilización de los tubos, la ventilación, el estadio prolongado en la terapia, genera que bueno, esa boca esté poco intervenida, porque francamente nosotras en la terapia no estamos ingresando. Entonces las restricciones son bastante importantes. Entonces es una boca que llega a mal estado, a veces con cándida, a veces con tapones mucosos, entonces hay que, antes de hacer cualquier tipo de intervención con alimento y constatar toda la funcionalidad, realizar una buena higiene oral. Se sabe que la estadía en la internación puede tener complicaciones derivadas de una mala higiene oral, prolongando de 8 a 30 días, por una cuestión que puede ser totalmente de prevención, como es la higiene oral, que lo puede realizar cualquier profesional, o inclusive el mismo paciente si está en condiciones de poder hacerla. Lo ideal es una higiene oral de que se realice al menos cada 12 horas, y los elementos que se requieren pueden ser solución acuosa de clorexidina al 0,12%, que esto se aconseja utilizarlo al menos como mucho 2 semanas por el tema de la tinción que generan las piezas dentarias, o si no, el enjuague bucal de la marca Listerine, que es el que mayor poder bactericida tiene. En caso de que hubiera lesiones o algún tipo de infección, es importante realizar una consulta con la especialidad de estomatología para poder brindarle mayor confort al paciente. Bien, por otra parte, una vez realizada la higiene oral y que esa boca se encuentra con una salud óptima, se hace la evaluación con los alimentos, semisólidos, sólidos y líquidos, y bueno, evaluamos todos los parámetros con signos clínicos y teniendo en cuenta también la ocultación cervical y la saturación al momento de la ingesta. Siguiente. Bien, el abordaje que realizamos es, bueno, teniendo en cuenta los parámetros de seguridad, eficacia, confort y competencia, determinamos la vía de alimentación y las compensaciones que puede llegar a hacer este paciente. Es muy importante tener conocimiento del estado cognitivo, porque si nosotros le vamos a pedir que realicen tal o cual maniobra que compensen la devolución, mejorando la seguridad, es importante que ese paciente las pueda llevar a cabo. Nos ha pasado que por ahí no logran cumplir algunas pautas, entonces esto no hace necesariamente perpetuar la alimentación enteral. Bien, y también lo que hacemos es modificación de volumen y consistencias, como ya sabemos, utilizando la escala IRSI como protocolo de la progresión de las dietas. Por otra parte, realizamos la rehabilitación con ejercitación neuromuscular, estimulación táctil y térmica. Siguiente.
y los mayores desafíos que se plantean, que bueno, algunos ya los mencionó Agustina en la presentación anterior, es que nos encontramos con un paciente polineuropático, sarcopénico, como decía al principio, con un alto impacto a nivel cognitivo. Son pacientes que básicamente están suspendidos en el tiempo, ingresan a la terapia y pasaron 1 o 2 meses. Esto genera muchísima ansiedad, muchísimo temor, con lo cual ahí es muy importante nuestro rol en trabajar lo que es la comunicación y la psicoeducación, explicarle todo lo que vamos a hacer, tratar de explicarle las limitaciones, el tema de dónde estuvieron los tubos, tratar de explicarle cómo funciona ahora el nuevo sistema, si es que estuvo con traqueotomía, si es que fue decanulado, para que ellos puedan entender que es un proceso lento y que también depende mucho de ellos. ¿Por qué? Porque, como decía Agustina, los familiares no pueden ingresar, o al menos en nuestro hospital hay restricción, entonces no contamos con ese apoyo que para nosotros es fundamental. Y por otra parte, la sobrecarga del personal, que podría ayudar y también darnos soportes a nuestras intervenciones, también está como limitado al colapso de la sala, básicamente. Entonces, todos estos desafíos son los que, en cierta forma, van a delimitar la decisión de habilitar la vía oral y poder, digamos, progresar con este paciente. Justamente al ser algo intensivo, tenemos que estar todo el tiempo trabajando sobre ellos, y bueno, algunas veces podemos ingresar en los momentos de ingesta, pero de las 4 realizaremos 1, 2, y la verdad que es necesario poder estar en función de las necesidades del paciente para que pueda progresar. Siguiente. Hay que habilitarle el micrófono a Marcela Banchi. Ahí sí, ahí pude. A ver, voy a apagar la cámara, así se ve mejor. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de otra problemática que tienen los pacientes que ingresan a la sala SARIP, que es la disfonía. Vamos a hacer una evaluación y un tratamiento dentro de las posibilidades limitadas que tenemos, ¿no es cierto? A ver la siguiente. Sabemos que todo paciente que pasa por una intubación prolongada corre riesgo de presentar una o varias lesiones en las cuerdas vocales, pueden ser edemas, granulomas, úlceras, parálisis o paresia. La siguiente. Por tal motivo debemos hacer una evaluación de la voz totalmente diferente al que hacemos cuando estamos con un paciente en el consultorio externo. Un paciente en consultorio externo se le realiza una fibrolaringoscopía, una evaluación perceptual de la voz, análisis acústico de la voz, un fonetograma también. En cambio, en la sala solo podemos hacer una evaluación perceptual, ya que otro tipo de intervención es imposible de hacer. La siguiente, por favor. Bueno, no, la anterior. Seguimos. Ahí está. El tratamiento estará condicionado por las condiciones clínicas y neurocognitivas del paciente. Sabemos que estos pacientes, bueno, sufrieron un trauma muy grande, estuvieron mucho tiempo en terapia intensiva, entonces vamos a tratar fundamentalmente de trabajar la coordinación respiratoria y fonorrespiratoria, ejercicios que ayuden a movilizar las cuerdas vocales. Va a depender de nuestra evaluación perceptual, poder determinar si el paciente tiene más un edema que una paresia o una parálisis, entonces ahí van a variar los ejercicios, y sobre todo en las voces sopladas, que podemos inferir que hay una paresia. Vamos a hacer ejercicios también que favorezcan
al cierre glótico, no solo en beneficio de la voz, sino también de la deglución, que sabemos que las cuerdas vocales son una barrera importante para evitar que la penetración a la vía aérea. Muchas gracias. Ahora sigue mi compañera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no veo la diapositiva. Veo solamente a las disertantes. A ver. ¿El resto ve las diapositivas? ¿Sí me escucha? No, Gaby, no se ven las diapositivas. Esperen un segundo que se cortó. Mientras tanto voy comentándoles, bueno, lo que venía a continuación es sobre cognición y el deterioro cognitivo, que es parte del síndrome post-terapia intensiva. Por lo tanto, es muy importante hacer una evaluación de esta función, no solamente para ver cuál es su estado actual, sino también para ver con qué contamos y qué necesidad de rehabilitación tenemos con estos pacientes. Nuestra problemática mayor fue en cuanto a la evaluación extensa y exhaustiva que solicitó por protocolo el Ministerio de Salud, donde se requería muchísima habilidad y coordinación manual y visoconstructiva de parte del paciente, pero que sabemos que, por lo antes mencionado, que dentro de lo que es la polineuropatía, la sarcopenia y la debilidad muscular, realmente el paciente no puede realizar muchísimas de las evaluaciones o de los test propuestos por el ministerio. Como ven acá en estos diferentes cuadros, por ejemplo, una de las evaluaciones que se solicitó fue el test gestáltico de Bender, donde el paciente debe copiar diferentes figuras, o la figura compleja de Rey, que también el paciente la debe copiar y posteriormente realizar de memoria, o las pruebas de trazo, que es el Trail Making A y Trail Making B, que si bien evalúan atención y función ejecutiva y atención dividida, necesitan, como parte de la ejecución, contar con una indemnidad de los miembros superiores y que no haya debilidad, cosa que no tenemos en la mayoría de estos pacientes. Como decíamos antes, son pacientes que difícilmente puedan autovalerse para la deglución, imagínense para hacer algo tan de motricidad fina como estas pruebas o la del test de símbolos y dígitos. Sumado a que necesitan de un estado alerta y a tener una atención por un largo periodo. Imagínense que este tipo de evaluación es una evaluación cognitiva completa en consultorio, en condiciones habituales, dura entre 1 hora y media y 2 horas, con lo cual realmente hacerla en esta sala de rehabilitación es muy difícil, sumado a lo que ya decían mis colegas de tratar de exponerse los profesionales de la salud por un menor tiempo. Entonces, poder hacer esta evaluación independientemente de las posibilidades que tenga o no el paciente, también es exponer al profesional por un largo tiempo. Por otro lado, se necesitan muchísimos protocolos y material de aplicación para realizar estos test que requieren de una adaptación justamente por estas medidas infectológicas e higiénicas requeridas. La siguiente, por favor. Por eso es que nosotros, frente a esta, digamos, imposibilidad o esta poco viabilidad de realizar esta evaluación completa, es que
hicimos una propuesta donde sugeríamos hacer una, siguiente por favor, una evaluación más corta. Sugerimos hacer un screening de las diferentes funciones cognitivas, ya sea a través de un protocolo como es el ACR, que de hecho es de libre acceso porque se puede bajar de internet, o también otras pruebas como es el MoCA o el INECO Frontal Screening, que son diferentes protocolos que de una manera somera permiten realizar y evaluar las diferentes funciones cognitivas para poder más, en tal caso, si en un estadio posterior donde el paciente vaya recuperando su motricidad y su coordinación y su fuerza, en una segunda instancia, ahí sí podrás realizar una evaluación cognitiva completa y eventual tratamiento. Bueno, la siguiente diapositiva que no se veía en realidad son dos fotos de los protocolos que mencioné, que es el ACR y el INECO Frontal Screening, o también podría ser el test MoCA, que como mencionaba recién, es un test de screening que está reconocido internacionalmente y que tiene una alta especificidad y sensibilidad. Ahí está. Entonces, hacer esta evaluación en una manera inicial, que es muy corta, es una evaluación que no demora más de media hora. No, nosotros no realizamos el MoCA estaba sugerido, pero nosotros lo que contamos en el hospital es con el ACR, y de todas maneras el ACR tiene una parte de visoconstrucción y de visoespacialidad que tampoco el paciente puede realizar, e incluso el INECO Frontal Screening, que es una evaluación también muy breve del lóbulo frontal, tampoco se puede realizar en su totalidad, justamente por esta dificultad del paciente, no solo de mantener su atención en forma constante durante tanto tiempo, sino principalmente en la dificultad motriz. Siguiente. Estamos bien ahí, se está yendo conexión. Hola. Sí, ¿esta es la última o había una anterior? No, esa es la última, era cortito. No sé si se cayeron muchas conexiones, me parece. Hoy es un día fatal de conexiones. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de contarles un poco esto, y bueno, ahí pusimos los mails por si alguien quiere, en algún momento veía que ponían que no se veía una diapositiva. Bueno, podemos, si quieren, si alguien consulta o algo, podemos mandársela por mail. ¿Hay alguna que no se llegó a ver? ¿Alguna no se llegó a ver? En realidad es el protocolo. Sí, preguntaron justo cuando estaba hablando del protocolo de la evaluación clínica, que por eso marqué, porque como es larga, marqué por colores, digamos, qué es lo que evalúa cada franja, pero si lo podemos enviar si alguien lo quisiera ver. ¿Me querés indicar cuál es? Anda un poquito por atrás. Es donde empezamos nosotros, es la cuarta. A ver. Donde otra más arriba, otra. La anterior a esta. La anterior, esta. Sí, esta sí, lo que pasa que, claro, es una hoja A4 en realidad que sí, es todos los datos de qué es lo que tomamos, pero bueno, si lo quisieran ver, lo podemos enviar, no hay problema. Bien. Y bueno, nosotros, esto es lo que les queríamos contar respecto a estas nuevas salas, porque más allá de estas salas, estamos viendo pacientes COVID en otras salas, y no COVID en otras salas también, así que
la propuesta era contarles un poco lo novedoso de esta sala, que fue una propuesta desde el Ministerio, donde nos convocan a las fonoaudiólogas, que para lo que es hospital público es como un gran acontecimiento, así que compartir esto, y para la gente de otras provincias o de otros lugares, que sepan que podemos trabajar desde este lugar, desde esta manera, con nuestro aporte, y ofrecerlo en las clínicas, en los sanatorios o en los lugares que estén las fonoaudiólogas trabajando. Así que bueno, aportar un poco la experiencia y el conocimiento de cada uno en su lugar. Así que muchas gracias. Alejandra quería invitar a un próximo curso de ASALFA. Sí, justamente estaba leyendo también en el chat las preguntas, y bueno, en principio muy contenta porque la mayoría son todos agradecimientos y felicitaciones. También preguntan si se puede volver a ver la conferencia, que eso ahora te lo voy a dejar en tus manos, Vale. Pero también había una pregunta de Flavia Garnier, que decía que estaba formándose en disfagia y si se dictan cursos de disfagia. Y justamente en ASALFA tenemos planificado la realización de un curso el sábado 12 de septiembre, y que va a estar a cargo de la doctora Valeria Toni y de la licenciada Liliana Santamarina. Así que son dos profesionales con vasta experiencia y que tienen mucho prestigio y conocimiento del tema, así que si a Flavia le interesa, y los demás también, están invitados a participar del curso de ASALFA del 12 de septiembre. Así que si querés, podemos seguir con la ronda de preguntas, Vale. Y por último, me gustaría que la doctora Silvia Yuri, que en este momento es la vicepresidente de ASALFA, hiciera el cierre de este evento, de esta reunión. Realmente me sentiría muy gratificada y agasajada con que ella haga el cierre de este evento. No sé qué te parece, Valeria. Sí, hay un par de preguntas. Nathaniel pregunta si realizan el MOCA en pacientes internados para el año. Sí. Ah, perdón. Ahí ya le contestó en el momento. Perfecto. La visitante del Hospital Argerich justamente Perfecto. dijo que no lo hacían, pero que lo habían sugerido. Así que podemos seguir avanzando. Bárbaro, perfecto. Doctora Yuri. Eso sí, aquí hay una pregunta de Mariana Pogo, y dice: ¿cuántas veces recomiendan realizar el Blue Test? ¿3 o 2? Nosotros lo realizamos, sí. Nosotros lo realizamos en realidad en los pacientes críticos crónicos en forma consecutiva, ni 2 ni 3. Lo realizamos varios días seguidos durante diferentes momentos del día, y al comienzo de la ingesta prácticamente teñimos todas las ingestas, porque el Blue Test tiene muchos porcentajes de falsos negativos. Entonces, para disminuir los porcentajes de falsos negativos, que tienen que ver también con la cantidad de material aspirado, la repetición del Blue Test, que no es tóxico porque se utiliza azul de repostería, facilita, digamos, disminuye el falso positivo, y es un test más predictivo con la repetición. Sí, en el Sanatorio UEMES seguimos con la misma, como lo hacen en el CIAREC. Preguntan si pueden volver a ver la conferencia. Sí, vamos a tratar de subirla donde nos indique ASALFA, ¿sí? ¿Qué escala recomiendan para evaluar la disfagia? No sé si quiere responder alguien. Bueno, la escala depende del paciente, ¿verdad? Cuando uno hace un test predictivo y no diagnóstico, utiliza un screening.
Pero un screening no hay que olvidarse que es una predicción. Entonces, si uno está abordando un paciente polineuropático, crítico, que tuvo una intubación prolongada y con todas las características que estamos viendo del post-COVID con insuficiencia respiratoria aguda, un screening no va a ser el test de elección, porque no vamos a buscar algo, no vamos a buscar algo predictivo, tenemos que hacer un diagnóstico, con lo cual ahí cabe una evaluación completa de disfagia. No necesitamos screenear, necesitamos diagnosticar. Entonces vamos a hacer una evaluación completa. Ahora, si uno busca un screening, un test estandarizado, hay varios disponibles en poblaciones de riesgo, cuando uno no sabe específicamente que la disfagia está. Y a mí me gusta mucho el Yale Swallow Protocol, que es como el test del vaso de agua, pero que tiene un componente adicional que todos lo tomamos, digamos, instintivamente, intuitivamente, que además evalúa otros factores, digamos, tiene en cuenta algo predictivo previo, cómo estaba el paciente, si no tenía disfagia, si no tenía estas características previas de paciente premórbido, pero además unas preguntas de orientación y unas evaluación de mecanismos orales antes de hacer el test del vaso de agua con los 90 centímetros cúbicos clásico, que es como la modificación del test del vaso de agua, que es el Yale, ¿no? Después, bueno, está el GUS y todos los que conocemos, que también son todos recomendables porque son todos validados. Vale, nosotras usamos en el sanatorio el test de GUS, pero no nos olvidemos de la evaluación clínica, o sea, previamente hacemos la evaluación clínica y después usamos el test de GUS, ¿sí? Y ver también los antecedentes de los pacientes, si tiene antecedentes previos, antecedentes de disfagia previos, si tiene alguna otra patología de base, y eso es importante tenerlo en cuenta. Creo que la evaluación clínica completa es lo que nos diferencia de otros profesionales, de otras profesiones, que sí pueden utilizar protocolos de screening, pero en el nuestro se suma la evaluación clínica completa. Exacto. No sé si detectaron alguna otra pregunta o no. No, continúan las felicitaciones y los agradecimientos a todas las expositoras y a todas las instituciones, así que la verdad que es muy emocionante leer estas preguntas, estas opiniones en el chat, estas valoraciones de nuestras colegas, así que yo si no hay más preguntas, me gustaría darle la palabra a la doctora Silvia Yuri. Bueno, buenas tardes. No queda más que decir que muchas felicitaciones, pero hay dos cosas que no quiero dejar de expresar. La primera, que en realidad hace mucho tiempo que la fonoaudiología pedía un lugar. Pedía estar en un lugar del equipo, reconocida, con una cantidad de cosas que siempre todos los comentarios eran: ¿y usted a qué se dedica? ¿Qué es esto? Explíquemelo. Hoy llegó algo que emociona ver esto, emociona ver a la fonoaudiología inmersa en un tratamiento que signifique la recuperación del paciente con una necesidad del 100% en fonoaudiología. Y creo y convalido la evaluación clínica, porque la evaluación clínica es la que nos va a diferenciar por un concepto diferente de integridad en la evaluación. O sea que esas dos cosas me parece que son muy destacables. Yo las quiero felicitar, pero además estoy feliz porque tanto Nancy Mantinian como Paula Blanco. Nancy, cuando recién comenzamos a hablar de las disfagias y ella se interesó por las disfagias hace muchos años, compartíamos grupos de estudios, y Paula Blanco lo mismo, pasó por el hospital. Valeria somos de trabajo conjunto hace muchos años, y hoy veo con mucha alegría
toda esta responsabilidad, este compromiso que hay con la patología y con la necesidad de transmitir. Hay que transmitir a las generaciones nuevas, a aquellos que ingresan y tiemblan a un lugar donde no saben qué hacer, y acordarse de lo que recibimos nosotros y tratar de transmitirlo. Realmente esto me hace muy feliz porque veo que hay muy buen nivel y que todo esto nos va a llevar cada día a un mayor crecimiento. Así que no quiero decirle más que las como dicen los chicos, felicito. Bueno, muchas gracias a todas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas, a cada una de ustedes que generosamente compartieron la experiencia que tienen, que hoy es tan necesaria para muchas otras que también estamos en hospitales públicos y no la tenemos, y estamos en un momento de urgencia y de gran necesidad. Así que felicitaciones, no me quedan más palabras, estoy muy emocionada, así que felicitaciones y agradecimiento a cada una de ustedes. Y como dice acá, también aquí Marianela, dice, tal cual, ¿no? Dice Silvia Yuri, sos la mejor, Silvia. Dicen, un placer escucharte, Silvia, sos la mejor. Así que felicitaciones también a la maestra. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, si nadie no tienen... Gracias, entonces. Buenas noches a todas, gracias. Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias a cada una de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.